Ishbaal y Abner cruzan el río Jordán, pero su pueblo es demasiado pequeño y remoto para representar un verdadero problema. Por lo tanto, los filisteos simplemente lo ignoran. Sin embargo, sí pretenden controlar a la población israelita. Su respuesta es hacer rey a David. Un mensajero informa a David de la muerte de Saúl. Lleva consigo su corona. Los filisteos tienen en su poder la corona de Saúl y también su cabeza. De repente termina en manos de David. Eso hace pensar que los filisteos tienen planes para David. Con el respaldo de los filisteos, David se convierte en el rey de la tribu de Judá. Pero la ambición de David es aún mayor. No le interesa gobernar como un títere de los filisteos. Quiere ser el rey de todo Israel. Recurre a sus compañeros de su época de forajido. Son hombres despiadados, asesinos experimentados totalmente leales a David. Ordena a los llamados Gigud, los 600 forajidos con los que ha combatido, establecerse en todas las aldeas y pueblos de Judá. No lo hace solo por ampliar su control político. Cuando tenga que reclutar tropas en los territorios israelitas, esos hombres podrán hacer cumplir su voluntad. David nombra a su sobrino Joab su comandante en jefe para emprender una guerra civil contra el ejército de Ishbaal, cada vez mayor. David sabe que para convertirse en el rey indiscutible de Israel, debe eliminar por completo el linaje de Saúl. Los israelitas creen que Saúl fue elegido por Dios, por lo que cualquier pariente consanguíneo de Saúl será siempre un heredero más legítimo que David. Siempre y cuando estén vivos, claro. Durante los siguientes 2 años, las tropas de David, comandadas por Joab, se enfrentarán a las de Ishbaal. Con cada golpe de su espada, David se acerca a su objetivo final, la corona de Israel. Año 1004 a.C. aproximadamente. Solo 10 años después de matar a Goliat, David combate en una sangrienta guerra civil con el fin de convertirse en el rey de todo Israel. El sobrino de David, Joab, comanda su ejército contra Ishbaal, el hijo del fallecido rey israelita Saúl. La Biblia no dice nada sobre el número de batallas y fallecidos, pero deja muy claro que el ejército de Ishbaal estaba recibiendo la peor parte. El arma de la época es la espada recta. Su hoja de hierro resulta letal contra el enemigo. La lanza de madera de 1,80 m, ahora con punta de hierro, se utiliza para ensartar a los soldados enemigos. Al final, las tropas de David resultan vencedoras, pero aún quedan algunos cabos sueltos. David, el capo mafioso, comienza a mostrar su verdadera personalidad. En una escena digna de la película El Padrino, David se convierte en rey y acaba con todos sus enemigos. Abner, el comandante de Ishbaal, es uno de los primeros en morir. Intenta pasarse al bando de David, pero Joab lo considera una amenaza. Joab es su consejero, su mano derecha, y lo mata porque es lo correcto, al menos en términos de política estratégica. Una noche Ishbaal es asesinado mientras duerme. Cuando los asesinos le llevan la cabeza de Ishbaal, David, el rey de Israel, los manda a asesinar. Desde una perspectiva siciliana, por así decirlo, si alguien ordena el asesinato de otra persona, la mejor manera de demostrar que no está involucrado es acabar con los asesinos que ha enviado a matarla. Los mata en cuanto llegan. David lo hace para dejar claro lo horrible que le parece el asesinato de Ishbaal. Pero evidentemente, ¿quién es el más beneficiado por la muerte de Ishbaal? David. La Biblia nunca culpa a David de su muerte, pero aplicando la lógica, ¿quién más podría haberlo hecho? En un macabro acto final, diseñado para asegurar su posición como rey de Israel, David ordena ejecutar a los últimos herederos legítimos al trono, los 7 nietos de Saúl.
David ordena que los crucifiquen al sol en una ladera, donde todos mueren. Después de eso no queda ningún aspirante legítimo al trono. David jamás será culpado por ninguno de estos asesinatos. Ya nadie podrá disputarle el trono de Israel, pero no se detendrá ahí. Su intención es convertir a Israel en un imperio. Digamos que David llega al poder por ser el tipo más duro y más ambicioso del barrio. Prácticamente no tiene límites cuando se trata de perseguir sus propios intereses. Su ascenso al trono es sangriento, y también lo serán sus esfuerzos por permanecer en el poder. El primer plan de David consiste en librarse de sus compromisos. Traiciona a los filisteos, que lo ayudaron a llegar al poder. Tras una serie de sangrientas batallas, consigue doblegarlos. Tras esta derrota, los soldados filisteos pasan a formar parte del ejército de David. Además, le proporcionan su arma más preciada, el carro de guerra. El carro filisteo de la época es tirado por 2 caballos y habitualmente transporta a 2 hombres, un conductor y un arquero. Y tiene que ser un gran arquero capaz de disparar con precisión desde una superficie inestable y que puede alcanzar los 16 kilómetros por hora. La plataforma tiene forma de letra D. El eje está situado en el centro de la plataforma de carga para garantizar su estabilidad y dar mayor resistencia al carro. Con un ejército que cuenta ahora con unos 8.000 o 10.000 soldados, David conquista la ciudad de Jerusalén, donde se establece la primera capital de Israel. Mira a su alrededor. ¿Y qué es lo que ve? ¿Qué ve cualquier rey cuando llega al trono? Amenazas. Mira hacia el este, hacia la frontera. Y en el Valle del Jordán ve 3 estados que considera amenazas estratégicas y económicas. Amón, Moab y Edom, el primero en la lista negra de David. La verdadera razón es económica. En Edom hay grandes minas de hierro y cobre. Y además el camino de los reyes cruza Edom. El camino de los reyes une Siria y Egipto. David quiere tener libre acceso a esta importante ruta comercial, por lo que se dispone a invadir Edom. David intenta rápidamente someter Edom a Israel y lo hace con una brutalidad increíble. David ordena el exterminio total de la población masculina de Edom. Las mujeres y los niños son vendidos como esclavos. Su gobierno es desmantelado. Y básicamente Edom desaparece y pasa a formar parte de Israel. La brutal matanza de Edom es un claro mensaje para cualquiera que ose pensar en vengarse. Pero el derramamiento de sangre no ha hecho más que empezar. El siguiente en la lista negra es Moab. Ha conquistado Edom, destruido su población. Se ha hecho con todos sus recursos económicos y ha cortado el camino de los reyes. Ahora es el estado de Moab, fronterizo con Edom, el que parece amenazar la posesión de esos recursos. Es algo muy común en la historia. Un estado colchón se convierte de pronto en una amenaza que ha de ser neutralizada. Podríamos considerarlo el primer ejemplo en la historia de la teoría del dominó. David sabe que Moab no representa una verdadera amenaza militar para Israel, ya que se encuentra en la orilla opuesta del Mar Muerto, pero no quiere correr ningún riesgo y vuelve a demostrar que carece de compasión. David envía su ejército contra Moab y vence con gran rapidez.
Su superioridad numérica debería bastar, pero nos encontramos con una interesante descripción de lo sucedido. 2 Samuel 8:2. Batió también a los moabitas, los hizo echarse a tierra y los midió con la cuerda. Lo que nos dice la Biblia es que todos los prisioneros en edad de combatir fueron colocados en 3 líneas. Las tropas de David se situaron entre 2 de las líneas y los pasaron por la espada. Básicamente eso significa que los decapitaron. Por segunda vez, David masacra un estado vecino, impidiendo